En un video sobre la recaudación y calidad al cine mexicano, Christoph dijo lo siguiente. Según encuestas, el 90% de las películas mexicanas, sí, escucharon bien, el 90% no recuperan lo que costaron. El dato coincide con el que años atrás dio el cineasta Víctor Ugalde. Y aunque no encontramos las encuestas de las que habla el líder, tenemos otras cifras incluso más alarmantes. Además, platicamos con algunos productores para que nos cuenten su experiencia al producir cine nacional. Según un reportaje de El Sol de México, IMCINE invierte millones en películas mexicanas que nadie ve. Para muestra, el retorno de inversión de 2 fondos ahora desaparecidos que tuvimos en décadas anteriores. Fidecine financió entre 2002 y 2019 225 largometrajes con una cantidad de 1,462 millones de pesos, pero solo recuperaron el 14%. El caso de Foprocine es peor. Entre 1998 y 2018, 1,323 millones de pesos de financiamiento en 373 cintas que solo reintegraron 58 millones, apenas el 4%. ¿Cuántas películas apoyadas con estos fondos recuperaron su inversión? En Foprocine, solo 4. Perfume de violetas, El crimen del padre Amaro, Sexo, pudor y lágrimas y el documental Presunto culpable. Es decir, solo el 1% del total recuperó la inversión. A Fidecine le fue mejor. No fueron 4, sino 5 películas. Matando cabos, una película de huevos, Kilómetro 31, La misma luna y finalmente, la película mexicana más taquillera de todos los tiempos. No se aceptan devoluciones. Estos 5 filmes representaron el 1.8%. ¡Horrible! ¡Hurra! Y hablando de Derbez, en una entrevista para Forbes declaró: yo no invertiría en cine. Creo que son contados los inversionistas que han recuperado en el cine mexicano. El esquema es tan injusto, tan terriblemente injusto que tienes 90% de probabilidades de perder y un 10% de ganar. Es muy arriesgado producir cine en México. Interesante declaración considerando que su película recaudó $100 millones. Costó aproximadamente $5 millones. Mónica Lozano, la productora de la cinta, agregó: la película de Eugenio fue un caso excepcional, ya que logramos la reinversión. El productor es el primero que invierte y el último que recupera. Años atrás, Víctor Ugalde era muy claro. Dentro del esquema de la industria del cine mexicano, quien más se beneficia es el sector de la exhibición. Y hay 2 puntos clave a comentar. La taquilla no es sinónimo de calidad. Cientos de películas tuvieron malas taquillas, pero fueron alabadas por la crítica y el público. Y segundo, es muy complicado que el cine mexicano compita con el estadounidense, considerando factores como la mercadotecnia y el presupuesto. Según el anuario del cine mexicano, las películas mexicanas tienen un costo promedio de 13 millones de pesos, un presupuesto bajo si se le compara a los Estados Unidos. Aunque el panorama parece adverso, Carlos Prado, director de mercadotecnia en Videocine, comentó en 2016 que en el cine mexicano sí hay negocio. 2 películas mexicanas se vieron obligadas a optar por modelos de distribución no tradicionales debido a la pandemia. Leona, de Isaac Cherem, se financió por 3 vías: Eficine, inversión privada y fondeadora, y tuvo un presupuesto aproximado de 15 millones de pesos. Ok, está bien, se financió gracias a lo que su directora ahorró en convocatorias ganadas, a una pequeña herencia familiar y al préstamo de equipo. Tuvo un flujo de efectivo de 200,000 pesos, pero considerando el costo del equipo y la postproducción, su presupuesto asciende aproximadamente a 5 millones de pesos. Sobre el financiamiento es que pues grabamos en Tlatelolco, pero en el departamento en el que yo estaba viviendo en ese momento, o sea, en el edificio Chihuahua, y yo ahí vivía, o sea, vivía sola de hecho. Y me parecía un gran valor de producción, o sea, Tlatelolco, edificio Chihuahua, enfrente tienes la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, la casualidad o suerte fue que para buscar una productora, yo me encontré en el edificio, estaba viviendo Angélica Ramírez, que ya trabajó muchos años en IMCINE. Entonces me dijo: ay, ¿qué andas haciendo? Y yo, pues la peli. Ella ubicaba muy bien el guión de Roberto, le digo que ya está bien. Entonces pues la invité a participar, o sea, ella ya estaba
ya no estaba en IMCINE trabajando y le dije, pues, ¿no quieres producir una peli muy bonita? Así fue como arrancamos, o sea, toda la parte de tramoya, de cámara, de lentes, de todo eso estuvo a mi disposición, eso no lo tuve que pagar. La verdad es que, o sea, yo creo que eso de los tabuladores y lo que, pues todo es negociable y hay cosas que realmente, o sea, tienes que empezar a ver qué es lo que se va a ver en la película, o sea, qué valores de producción vas a necesitar y de qué otra manera puedes ahorrar pues otras cosas que realmente no se van a ver, ¿no? Yo lo que recomiendo siempre es no pienses como en cuánto necesitas para hacer una película, sino más bien cuánto tienes. Y ya después de eso, pues puedes empezar a ver de qué manera consigues, digamos, si alguien te presta el kit de lentes o te puedes asociar con esa persona o todo eso. Pues son cosas que empiezan a reducir mucho los costos de una película. El cineasta mexicano actualmente tiene varias opciones para exhibir sus películas. En el caso de ambas producciones, tuvieron sus estrenos antes y durante la pandemia. El modelo más conocido es el de la sala de cine. Yo me moví, contratamos a Fernando Montes de Oca como el programador. Fernando se movió con Cinépolis, con Cinemex. Cinépolis no quería ponerla porque estaban a la mitad de la pandemia, tenían mucho miedo y no querían poner cosas que fueran riesgosas porque necesitaban acumular la mayor cantidad de boletos vendidos. Entonces, ¿qué es esa película chiquita? Yo no sé, no la quiero. Por ahí como que les llegué por otro lado y les dije, oigan, denme estas 3 salas, esta y esta. Y ya, logré que me las dieran, logré que me dieran otras en Cinemex. La Cineteca que siempre les gustó al programador y que siempre estuvo como lista para estrenar ahí. Y bueno, pues eso fue como dijimos, ok, vamos a estrenar en estas 13, 14, 15 salas. Y pues como es con mi propio dinero, ¿cómo le hago para llevar la película a estas 15 salas? Cinemex te dice, lleva la película, lleva el DCP, que es el disco duro que contiene la película encriptada, pues a cada una de las salas. Normalmente pues hay cuando tienes un estreno pues normal, con presupuesto, entonces hay una distribución de DCPs, pero pues en este caso era yo en Uber con mi película yendo a cada una de las salas de Cinemex, de Cinépolis, a la Cineteca y dándosela al gerente y esperando ahí a que la descargue en su proyector para llevarla al siguiente, porque pues normalmente también antes se hacían un DCP que es caro por sala. Entonces, si van a hacer 500 salas, porque es pues 500 DCPs y se entregan 500 DCPs, hoy en día ya se puede descargar la película del DCP al proyector digital. Entonces eso me permitió tener solo uno y ir esperando a que la vayan descargando. Mis papás por ahí me echaron ride a Perisur y aquí y allá. Incluso algunas salas donde pude poner pósters, llevaba mi rollito de pósters y le daba al gerente pósters. Y bueno, ya digo, algo que es importante decir es que eso fue, el estreno iba a ser en diciembre 13 o algo así. Mientras yo estaba entregando los DCPs una semana antes, pues yo estaba ahí en la sala esperando un par de horas y no había gente. O sea, no había... Y le preguntaba a los gerentes, oye, ¿cómo está el movimiento? Pues no, o sea, casi no hay movimiento. Entonces, desde ese entonces ya mis expectativas estaban muy bajas, pero de alguna manera, te digo, es esa cosa de que a pesar de que ya se estrenó aquí, como ese símbolo que para mí era importante, incluso de una manera hasta infantil, como de pensar... Cuando eres chiquito, mi película en el cine al que voy, o sea, como que ese era un símbolo padre. Pues resulta que la película se va a estrenar el jueves en algunas salas, en pocas, y el viernes en ya el resto. Y ya se venían las posadas, Navidad, etcétera. Entonces declaran semáforo rojo un día antes. O sea, el jueves sí se estrena en 3 salas. Y ya cuando se va a estrenar el viernes, ya el viernes semáforo rojo, los cines están cerrados. Entonces fue como, pues sí, hasta cierto punto otra vez este fracaso, pues de desear algo y de no obtenerlo.
La producción de OK Está Bien optó por otro modelo de exhibición que tuvo un gran auge durante la pandemia, el autocinema. Le empezaron a hablar de autocinemas para dar show ahí y él dijo que no quería dar shows de shows de stand-up en autocinema porque es bastante difícil porque no escuchas las risas del público, entonces eso como que sí entiendo por qué no le prendió, pero dijo, ay, bueno, pero tengo una película. Entonces habló conmigo y me dijo, bueno, pues ¿por qué no hacemos, hay muchos autocinemas que están abriendo ahorita por la pandemia, ¿por qué no hacemos una gira? Entonces, para ese momento nuestros socios y productores ya estaban en otros proyectos, entonces yo tuve que decirle, bueno, pues yo voy a producir la gira, y producir me refiero a hablar directamente con los dueños de los autocinemas y negociar, bueno, primero que se interesaran por proyectar la película y luego negociar un porcentaje. Y esa fue la parte como el reto interesante para mí, negociar algo que a mí me pareciera justo. Con muchos autocinemas fue ellos 30% y nosotros 70%. Algunos fue 65%, nosotros, ellos 35%, algunos 60-40%, pero bueno, ya me parecía muchísimo más justo. Aparte ofrecíamos, Roberto sí se aventaba cuando proyectábamos la película después, 15 minutos de stand-up, preguntas y respuestas, llevamos pósters de la película y pues de esa manera la verdad es que recorrimos, un montón de estados y un montón de ciudades y la experiencia fue muy, muy gratificante. A la mitad de la gira ya se unió un productor, pues ya alguien a la mitad del proceso de la gira me echó la mano con eso y fue más cómodo. Se empezó a recuperar la inversión de la película, a pagar deudas que todavía traíamos. Los costos mismos de la gira también se empezaron a pagar. En ambos casos, la exhibición en salas de cine no fue una opción muy rentable. Ambos cineastas optaron por distribuir sus películas en plataformas digitales. OK Está Bien tuvo un evento en Facebook, mientras que Leona se rentó en Vimeo y posteriormente llegó a Amazon Prime. Bueno, de la exhibición tradicional, recordemos que estuvo un solo día en salas. De Cinemex me dieron un cheque por 630 pesos de los 10 salas, o bueno, no sé si estuvo en 10 salas, porque al final te pueden decir 10 salas y a la mera hora la quitan de 3 y no te enteras. Y de Cinépolis, de esas 3 salas por un día, fueron 8,000 pesos. Digo, es una locura a partir de lo que cuesta una película, pero bueno, fue un día en 3 salas en pandemia, un día antes de semáforo rojo, esas son las cifras. En Vimeo, que fue un estreno mundial, lo cual eso abrió a que la viera gente de todo México, de todo el mundo, se compró alrededor de 2,000 compras y se vio 10,000 veces. Para llegar a Amazon, literalmente tengo una amiga que tiene una amiga que trabaja en Amazon pero en otra área y le dije, oye, ¿no será que tú me pudieras contactar? Y pues, con pena, porque también es algo raro de hacer, pero pues fue muy buena onda y me consiguió el correo de una persona, de un equipo que compra cine latinoamericano. Y me dijo, sé breve porque esa gente recibe muchos mails y también piensa que lo más probable es que ni siquiera te contesten. Y para ese entonces yo estaba en las nominaciones de los Arieles, todavía no eran los premios, entonces aproveché esa ventana para hablar bien de la película, para decir, le fue bien acá, aquí, se estrenó aquí, acá. Tiene 100% en Rotten Tomatoes, tiene 100% en Tomatazos, está nominado a 7 Arieles, a guión, a actriz, a tal. Y empezó la negociación, que duró, pues, 9 meses, porque era muy lenta, como que es como, sí, jugar tenis y echar la pelota y esperar 3 meses a que venga de regreso, y yo pegarle instantáneamente y esperar otros 3 meses, entonces como que sí fue una negociación lentísima y contratos, y no solo eso, sino
una cosa muy oscura para nosotros, o sea, el no tener la menor idea qué estamos leyendo, era en inglés todo, contratos, detalles y cómo entregar la película y cosas muy técnicas sobre entregas, o sea, cosas imposibles, incomprensibles para alguien como yo que nunca ha hecho eso, que no está en esa industria, que no la entiende, cuánto vale la película, no sé. Entonces, pues sí, pues ahí poco a poco lo fuimos haciendo, tramitando, preguntando mucho, pero pues sí, aprendiendo así, poco a poco. O sea, como que esos 9 meses de alguna manera sirvieron para decir, ¿qué nos están diciendo? O sea, hay que entender a profundidad que toda la información y la comunicación era en inglés porque esta persona era de un equipo que está en Florida. O sea, como que siempre titubeando de sí o no lo vamos a lograr. A la mera hora, todo con pincitas, a la mera hora puede ser que te digan, no, ya olvídalo, ya no queremos. No sé, la verdad es que sí tiene sus ventajas que esté disponible tu contenido en plataformas de streaming. O sea, para la mayoría es más cómodo acceder a tus películas de esa forma. Entonces, no sé, pero bueno, yo como espectadora, como realizadora, pues yo prefiero que se proyecte en una pantalla grande. O sea, la verdad es que las mejores funciones para mí, las que yo disfruté, fueron en auditorios y por ejemplo, la función del Festival de Guadalajara, que fue en la Sala Guillermo del Toro y que se veía y se escuchaba increíble. O sea, eso no lo cambiaría por estar directamente así streaming y que me dijeran, no, nunca se va a proyectar en una pantalla grande. No sé, no creo. Resulta interesante cómo fue que asumieron el rol de distribuidores. La distribución y exhibición de cine nacional es una de las grandes problemáticas que llevamos arrastrando desde hace varios años. Ambos cineastas perciben de forma distinta el papel de la distribución en el cine mexicano. Pues ya cerramos contrato con una distribuidora y ya más bien ellos han llevado las negociaciones con diferentes streamings. Ahorita, por ejemplo, estuvo con Pantalla y bueno, pues así, o sea, todavía no se cierra con otros streamings, pero esa es la idea, ya que la distribuidora haga esas negociaciones de que si se proyecta en aviones, en autobuses, en plataformas. O sea, yo incluso una plataforma que se llama Movies, que es de Colombia, que es así como casi para empoderar a los realizadores y tú subes tu contenido y realmente es muy amable la negociación. Pues también la subimos ahí. La industria de la distribución y de ventas está tomada absolutamente por ladrones. Son rateros, la mayoría. La gran mayoría que yo he conocido en mi experiencia, su trabajo, su negocio es distribuir para robarte el dinero a ti como productor. O sea, como que hay una cosa incluso condescendiente de que, ay, tú eres artista, tú no entiendes de esto, hazte para allá. Vendo y te digo, no, vendía 3, 4 y toma tus 3 pesos y ellos se quedan con la mayoría. Entonces, como que también tomar las riendas de mi película, desde escribirla hasta venderla. O sea, incluso yo estuve en la negociación y en el trabajo del doblaje, que hay que entregar a Amazon la película doblada en portugués y doblada al inglés. Yo era el que estaba a cargo de hacer esas cosas, supervisando, y me di cuenta de lo raro que es cuando la empresa más grande que se dedica al doblaje, que es Candiani, tuve la junta con ellos. Y la directora de la empresa me dice, ¿tú escribiste la película? Como que normalmente en el ámbito profesional no te encuentras con eso, ¿no? Como, ¿tú escribiste la película? Y dije, claro, ella no lidia con guionistas. O sea, para que la película llegue a ella, ya llegó del escritor, al director, del director, al productor, del productor, al distribuidor, del distribuidor, a la gente de ventas, de la gente de ventas. Entonces ahí fue cuando dije, claro, esto no es normal. No es normal que alguien acompañe la película en absolutamente el 100% de los procesos, y me dio mucha como felicidad darme cuenta que había que había subido una montaña cargando mis cosas solo, casi.
Finalmente, la gran pregunta que originó el video de Christophe es, ¿sus películas fueron rentables? Sí fue rentable porque Eficine es un regalo, en realidad, no es algo que tienes que devolver. Sí fue algo muy largo, entonces en ese sentido no fue como extremadamente rentable, porque no es de que hicimos una película y 3 meses después, ¡pum! ¡Pa! Ya tenemos el contrato aquí. Pero fue rentable para los inversionistas que invirtieron en Fondeadora en el 2016, se les va a recuperar su dinero y más. Quizás no es el mejor negocio, pero pues el cine nunca pretendió ser el mejor negocio, al menos en este país, como... O sea, y un poco la idea de la gente que invirtió en Fondeadora no es me voy a hacer millonario, es estoy participando en hacer películas, que eso es lo emocionante y eso es lo que yo estoy... O sea, la razón por la que yo estoy aquí es lo que quiero es hacer cine y simplemente que el dinero pueda como ser suficiente para que yo pueda seguirme dedicando a jugar a las películas. Y bueno, algo muy importante es como esta cosa de la rentabilidad, del dinero, de la inversión. O sea, como que es muy delicado. Y sí fue... Siempre con nuestros inversionistas hablábamos de alto riesgo. O sea, esto es alto riesgo. Sí, nosotros queremos invertir en arte, decían algunos. O sea, o algunos se echaron para atrás y dijeron, no es tan bueno. No, es que no sabemos, no tenemos la menor idea. Y eso es muy importante. Y por otro lado me parece muy importante el apoyo del gobierno. Porque al final esto es algo... La cultura no se mide con dinero. O sea, la cultura no se mide con cuánto dinero regresó, no hizo. Como que... y creo que hasta ahora el gobierno está enterado de eso, lo sabe perfectamente. O sea, tienen becas para todo tipo de disciplinas artísticas, desde poesía, danza, escultura, y lo que intentan hacer no es generar trabajo y negocio y dinero. Lo que intentan hacer es generar cultura y que se escuchen las voces de los artistas y que eso enriquezca la diversidad del país en todos los sentidos, ¿no? O sea, como que si pensamos que el dinero es lo que nos va a hacer mejores, pues no, o sea, se necesita, pero también se necesita el arte por sí solo. Y esto lo digo en el sentido de Leona, porque... Puede ser que en el futuro yo haga una película donde no que el objetivo sea el dinero, pero que sí el objetivo sea para el inversionista, para el distribuidor, recuperar su dinero, ganar dinero, que sea un buen negocio. Y entonces ahí hay ciertos compromisos, ¿no? Y hasta dónde estás dispuesto, con quién estás dispuesto a trabajar y cómo ven el cine. O sea, yo dudo que haya gente en el cine que su objetivo sea... ser millonario por sobre la demostración artística por sí sola. En conclusión, lo que mencionó Christophe en su video es cierto. Incluso ese 90% de cine mexicano que no recupera su inversión es mucho más optimista que la cifra sugerida por el reportaje de El Sol de México. Si bien poco cine mexicano es rentable, tal parece que la opción es apelar a otros modelos de distribución y exhibición. Definitivamente hay opciones. No son las tradicionales, pero las hay. Una película, si consigue como gastarse sus balas, como los favores que pueda conseguir, me refiero a cuestiones en especie, para nivelar estos costos, por ejemplo, conseguir una cámara, conseguir lentes, conseguir tramoya, conseguir equipo de iluminación, jalarte a gente que no te cobre pues, lo que se cobra normalmente en un tabulador, o sea, jalarte a tus amigos, hacerlo en un esquema de un crew reducido, pocas locaciones, más bien apoyarte en otros valores de producción, y los valores de producción más, pues para mí más valiosos son la historia, el guión, o sea, jalarte actores que, digamos, o sea, pues que les interese también trabajar bajo ese esquema, o sea, y hay muchos actores que pues si hacen teatro, entonces supongo que sí se pueden aventar una peli independiente, ¿no? No sé, escoger o sea, en mi caso, por ejemplo, todo el mundo me decía la escena del dron, el dron no me costó, y eso es un valor de producción, es importante. Entonces, cuando estés tratando de hacer tu película,
evalúa cuál va a ser tu único o tus 2 únicos valores de producción importantes y realmente hazla o sea, que el rodaje te salga entre 500 y 700 mil pesos y todos los procesos de post entre 400 mil y 300 mil pesos. O sea, puedes hacer coproducción con estudios que hagan diseño sonoro, corrección de color. O sea, maneras hay realmente para producir películas que cuesten menos de $1 millón de pesos. Entonces, 20 días de rodaje, 15 días de rodaje. No sé, a lo mejor no vas a estar en las condiciones de tener el catering más profesional, pero, o sea, ya sabes, con su craft y con todo el tiempo el coffee break, pues eso no lo vas a tener, pero realmente yo creo que es la única manera en que produciendo películas más baratas, pero que tengan otras intenciones, ya sea artísticas, ya sea dentro del género, o sea, pues películas de género también se pueden hacer bajo ese esquema, pues es la única manera que vas a recuperar a corto plazo la inversión y vas a ganar dinero. Y creo que, o sea, uno tendría que ver cómo lo hicieron personas antes que tú. O sea, yo, en mi caso, yo vi, pues antes de mí hubo un Robert Rodríguez, hubo un Kevin Smith, hubo un Soderbergh, o sea, está todo el movimiento Mumblecore. O sea, antes de mí hubo un montón de gente que lo hizo hasta con menos dinero y pues son el tipo de cine el tipo de propuestas que a mí me interesaban. Incluso no solo por la parte temática, sino también el statement que traían de más bien querer contar las cosas y no limitarse a pues no tener dinero. Entonces, el problema aquí en México es que casi todo el cine se hace con fondos estatales. Pues eso va a ser, o sea, eso ya no va a pasar, o sea, ya no hay fondos estatales, ahorita se le debe dinero a muchas películas. En la escuela realmente no, o sea, por lo menos en mi caso, no te enseñan a crear un modelo de negocios. O sea, una película también tiene que ser un modelo de negocios. Entonces, pues si tú no tienes eso, también, pues hay maneras también de conseguir inversión privada, pero tienes que tener un esquema de recuperación. Es decir, yo necesito tanto dinero, en este tiempo se va a recuperar la inversión, y bueno, o sea, obviamente si no le tienes que regresar el dinero que te dé el Estado para producir una película, pues no te vas a preocupar si recupero o no dinero. O sea, vas a hacer tu película y no, o sea, esa limitación, esa preocupación por recuperar el dinero, yo creo que te hace un poquito más eficiente, hasta la manera de realizar te hace más eficiente en todos los casos. O sea, no te vas a... O sea, sabes que no puedes perder un día de llamado.